¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos el placer de tener como ponente a Mipsar Kama. Él es estudiante de medicina del octavo ciclo de nuestra universidad, de Ricardo Palma, y va a ser el encargado del Basic Review del día de hoy sobre la fisiopatología de la injuria renal aguda. Y sin más que decir, le doy la palabra a Mipsar para que pueda iniciar con su presentación. Ok, muchas gracias, Joana. ¿Qué tal, chicos? Como Joana bien lo mencionó, yo soy Mifsar Camas y estudio en octavo ciclo y en esta ocasión vamos a hacer lo que es injuria renal aguda, ¿no? Ok, entonces empecemos y vamos por la tabla de contenidos. Vamos a hablar un poco la definición, va a ser la clasificación y bueno, como ustedes ya sabrán, se dividen aquí renal, prerenal, porrenal, ¿no? Vamos a ir a ver cada. Ok, recordemos nosotros antes de que estamos un poco en fisiopato y vamos a tener que recordar un poco anatomía y fisiología, ¿no? Entonces pasamos de frente a la definición, pero antes vemos la función renal. Eh, Ustedes supongo que se acuerdan así como todos que la, la unidad funcional del riñón viene a ser la nefrona, ¿no? De eso nos acordamos todos. Recordemos que tenemos dos tipos de nefronas, ¿no? Una nefrona cortical y una nefrona medular. Ahora, nosotros tenemos que un poco, para en este caso recordar la que es la perfusión, cómo se va a perfundir nuestro riñón. Recordemos que viene de la arteria renal y bueno, ya se van a formar, principalmente lo que nos importa son estas arterias arciformes, ¿no? Arterias y venas arciformes. Ya estas arterias arciformes, como se llama, nos van a dar su rama interlobular y al final nos van a dar lo que nos importa en este caso, la arteriola aferente. Ahí tenemos nuestro glomérulo, su cápsula de Bowman, su túbulo proximal, ¿no? Sosa de Henle, ya. Y luego tenemos ahí la arteriola eferente, ¿no? Eso es importante recordar. También tenemos que recordar un poquito también de que mayor perfusión recibe la corteza más que la médula. Mira, en este caso la médula solo recibe el 6% del flujo sanguíneo renal. El riñón recibe el 20% de todo el gasto cardíaco, es mucho, ¿no? Por más que pesa poquito, ¿no? Y bueno, con respecto a nivel tubular, vemos que va a ser irrigado 10 al 15% de todo el FCR, ¿no? De todo el flujo sanguíneo renal. Ahora, tenemos que tomar algo también en cuenta, mucho, es la función metabólica. Recordemos un poco que nuestro túbulo proximal eh, es uno de los que te va a absorber casi todo. La glucosa, el 100% de la glucosa, te va a jalar sodio con agua, va a ser encargado de bicarbonato, todas esas cosas, ¿no? Entonces es una de las que más energía, necesidad metabólica va a tener. Entonces, si hay un daño en la perfusión renal, entonces esa es la que más va a sufrir, ¿no? También tenemos que recordar la rama ascendente de Henle, ¿ya? Esas dos principalmente. Ok, entonces tenemos que recordar, como dice insuficiencia renal, tenemos que recordar cuál es la función de nuestro riñón, ¿no? Tenemos acá principalmente una de aquellas, la eliminación de productos de la orina, ¿no? Los desechos metabólicos, sustancias extrañas, químicas, eliminar fármacos, ¿no? Eliminar las toxinas, las va a botar. La otra va a ser la regulación del agua, también va a equilibrar los iones, ¿no? Nos va a agarrar va a reabsorber, va a haber una forma de reabsorción de bicarbonato, ¿no? Entonces va a haber un equilibrio del ácido base, también va a ayudar. Y también, como sabemos, va a producir hormonas. Esto recuerden, las hormonas que produce el riñón, si ustedes se acuerdan, eritropoyetina, calcitrol principalmente, ¿no? Eritropoyetina y calcitrol. Recordemos que el calcitrol va a ser la forma activa de la vitamina D, entonces nos va a ayudar a la homeostasis del calcio. Y la eritropoyetina, eritrocito, poyetina, poiesis, entonces producción de eritrocitos, ¿no? También recordemos que nos va a absorber glucosa, entonces va también ayudarnos con lo que es la glucosa en sangre. Ok, entonces antes de pasar a lo que es en sí una insuficiencia renal aguda, ustedes ya han llevado lo que es una insuficiencia cardíaca, ya han llevado insuficiencia respiratoria, ¿no? Y si se acuerdan un poco la definición de insuficiencia cardíaca era como que el corazón dejaba de perfundir a los demás órganos. Ya esa era simplemente como tu definición, ¿no? Y luego está la ley de Frankenstein. Ok, entonces, una insuficiencia va a ser que ese órgano no va a cumplir su función, no va a poder cumplir su función.
Esa va a ser una insuficiencia cardíaca. Ahora, si te acuerdas, insuficiencia respiratoria, ¿qué hacía? Que no había un correcto intercambio de gases. El pulmón tenía esa función de intercambiar gases. Y si había una insuficiencia respiratoria, no había un correcto intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, y en este caso, el riñón, una de sus principales funciones va a ser eliminación de productos de la orina. No te va a desintoxicar. Eh, entonces, nosotros tenemos que recordar un poco, eh, entonces, cuál va a ser el desecho metabólico que nosotros más vamos a usar. ¿Sí? En este caso, nuestro desecho va a ser la creatinina, que va a ser un residuo, ¿no? De parte del hígado, de los músculos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a basar en la creatinina para decir lo que es una injuria renal, ¿no? O normalmente le dicen aquí por sus siglas en inglés, así que es normal que escuches a cualquiera que te diga aquí, tiene aquí o no tiene aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a definir esto sacando ya del código, que es algo que ustedes van a necesitar usar, que va a ser un aumento de la concentración de creatinina sérica, mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro, que va a ser durante 48 horas. ¿Ok? Eso también te dice el libro de Doctor Castillo, así que, pero también tenemos que no quedarnos solo con eso. Perdón. También puede ser un aumento mayor o igual de 1.5 veces en los últimos 7 días. O sea, si tú multiplicas 1.5 por tu creatinina que tenías, es más o menos como que tu creatinina más la creatinina a la mitad, ¿no? Es 1 más 0.5, ¿no? Tu creatinina más creatinina a la mitad en estos últimos 7 días. Y lo otro importante es la diuresis, ¿sí? La diuresis. Que tú tengas una diuresis menor de 0,5 mililitros por kilogramo sobre hora durante 6 horas. Entonces, el código lo que hace es principalmente estadiarnos, ¿no? Ver cómo está la creatinina, cómo va subiendo tu creatinina. Y según eso, ver en qué estadio está tu AKI. Como vemos, en estadio 1, nuestro AKI ahí va subiendo. De 1.5 a 1.9 y en el 2 ya es 2, ¿no? En el 3 ya es por 3. ¿Sí? Sí se va entendiendo. Ahora, lo que va a pasar es la diuresis, ya según lo que es la diuresis, perdón. Usted, no sé, en el ciclo que entra, ustedes van a llevar semiología y lo que van a tener que acordarse son muchas palabras, términos médicos, y nosotros le llamamos esto oliguria, ¿no? Oliguria quiere decir de que vas a orinar poco. Sí, oligo bajo uria, orina, ¿no? Vas a orinar poco. Vas a tener oliguria. Y cuando ya estés tú en el estadio 3 va a haber anuria, o sea, sin uria, orinar. Ya vas a dejar de orinar, ¿no? Entonces, esta es una forma de que tenemos que ver. Y como es aguda, va a ser rápido, va a ser al toque. De la nada tienes aquí. Esa es una de las diferencias principales que tú tienes que darte cuenta con la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es disminución de tasa de filtrado glomerular menos de 60, pero por más de 3 meses. Y la enfermedad renal crónica lo que va a hacer es que no va a ser reversible. Pero el AQI sí, el AQI va a ser reversible. Eso nos va a ayudar mucho. Que el AQI sea reversible nos va a ayudar mucho. Ok, entonces, como ya mencionamos, el AQI se ve en 3, que sea prerrenal, renal y posrenal, ¿no? Y esto es importante. Al AQI lo tenemos que tomar como un síndrome, como síndrome. ¿Eso qué te quiere decir? Como digo, ustedes van a llevar el siguiente ciclo de semiología, obtener un conjunto de signos y síntomas que te dan este problema, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? De que va a haber varias patologías, varias causas que te van a dar un AQI. Ponte, por ejemplo, como una fiebre, algo así. Si tú vas a tener alguna infección, te va a dar fiebre, pero no solamente las infecciones te van a dar fiebre. Por ejemplo, un cáncer, un linfoma te puede dar fiebre, o una enfermedad autoinmune te puede dar fiebre. Entonces tú tienes que tomarlo así como si fuese un síndrome, como algo me ha causado este aquí. O sea, yo tengo que buscar cuál ha sido la causa de este aquí. Sí. Ok, entonces empezamos con el ACLI renal. Un ACLI renal. Cuando tú digas que el AQI es prerrenal, significa que ha habido una hipoperfusión renal. O sea, no ha sido la perfusión del riñón, no va a ser adecuada. ¿Ya está? Entonces, o puede haber una circulación efectiva disminuida ya. Lo que va a pasar es que no se va a perfundir bien. O bien no tiene sangre, o es que la cantidad de líquido que tengas, la cantidad de agüita que tenga tu sangre, no va a ser suficiente. Ya está. Listo, y eso todo es una triple renal.
Y según tomando esa definición, sacas todo lo demás, ya no te haces mucho lío. A ver, entonces, ¿tú cómo crees que no tienes perfusión renal? ¿Qué pasa? Fácil, una hemorragia. Te estás desangrando por ahí por algún traumatismo quirúrgico o gastrointestinal, una hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, ¿no? Te estás empezando a sangrar. No se va a perfundir tu riñón, va a ser simple, ¿no? Entonces, ya, tienes una hemorragia. O la otra, pérdida de líquidos, ¿no? Como una pérdida gastrointestinal. Tienes vómitos, tienes diarrea. Entonces, no va a haber suficiente líquidos, te va a dar aquí. El síndrome de intestino corto, ¿no? O sea, los intestinos van a dejar de absorber y ya, no te va a dar aquí. Y la otra son, obviamente, también pérdidas renales de líquido, ¿no? Como diuresis inducida por fármacos. Ustedes ya deben estar llevando farmacología, lo van a llevar, si no me recuerdo. La furosemida, ¿no? Como te hace orinar. O una diabetes insípida. Supongo que ustedes ya llevaron disnatremias y se acuerdan que es una diabetes insípida, ¿no? Bueno, si, para que los que no se acuerden, una diabetes insípida es cuando la hormona antidiurética no va a causar su función. La hormona antidiurética es antidiurética, eso no te va a hacer orinar, pero si ya no cumple su función, vas a orinar, ¿no? O una insuficiencia suprarrenal, hablando de la aldosterona, ¿no? La aldosterona jala sodio, jala agua, pero si no funciona, ya no va a jalar sodio, no va a jalar agua, ¿no? ¿Ya? Luego, claro, las demás pérdidas cutáneas, como quemaduras, hipertermia, y esto es importante, pérdida de líquido por desplazamiento al tercer espacio. Nosotros tenemos que recordar, si te acuerdas un poco de cómo se formaba el edema, ¿no? De tu presión hidrostática y tu presión oncótica, la hidrostática te saca el líquido de la sangre y la oncótica la regresa, ¿no? Entonces, en una hipoalbuminemia, la albúmina, por su gran peso, por su gran masa que tiene, es encargada de la presión oncótica, ¿no? O sea, va a regresar el líquido a la sangre. Si tú tienes baja albúmina, no va a regresar, vas a tenerlo afuera. El líquido no lo vas a perder, pero va a estar en un tercer espacio, se dice, o sea, va a estar en el extracelular. Pero no vas a tener tu líquido, no vas a tener el líquido en la sangre. Entonces no va a haber una perfecta perfusión, ¿no? Y lo otro es la pancreatitis, por eso mismo, cuando tú tienes una reacción inflamatoria, si te acuerdas, te golpeas alguito, ves que se inflama, se vuelve más rojito, hay como líquido, ya. Eso es igual en una pancreatitis, entonces el problema de una pancreatitis es que se va a hacer más general, entonces se va a ir a un tercer espacio, ¿sí? Ya está. Es una forma pre. La otra, obviamente, de una hipoperfusión, aparte de que no tengas líquidos o que no le llegue suficiente líquido, otra parte es que el corazón deje de bombear, ¿no? Que el corazón cumpla su función de que le llegue sangre al riñón. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Ahí tenemos principalmente la insuficiencia cardíaca. Interesante, insuficiencia cardíaca. Como ya mencionamos, la insuficiencia cardíaca, el corazón va a dejar de cumplir su función, que es que profunda los demás órganos, ¿no? Y el taponamiento cardíaco. Ya esa también nos va a dar insuficiencia cardíaca, pero lo que va a ocurrir es que, ¿te acuerdas? Nosotros tenemos aquí nuestra serosa, ¿no? El pericardio, pericardio visceral, pericardio parietal, ¿no? Esas serosas dentro hay un poco de líquido. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un problema que va a hacer que ese líquido salga, y se junte mucho más en ese espacio virtual, va a ser tanta la presión que va a hacer al corazón, le va a prestar tanto al corazón que el corazón ya no se va a poder dilatar, ¿no? Ya no se dilata. Entonces, ya, ya no va a poder bombear. Entonces, no le va a llegar sangre a los riñones. Enfermedad de la válvula aórtica y mitral, ustedes supongo que ya se acuerdan, eso no sé si lo llevaron al inicio de fisiopato, lo que son una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? Si tienes una estenosis aórtica, aquí se tapa y la sangre no le va a llegar. ¿Sí? Aquí se va a tapar y la sangre cuando quieras contraer, no le va a llegar y no va a perfundir bien al riñón. ¿Ya? Ahora, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, la sangre no le va a llegar, o es que cuando hay insuficiente, aparte de irse por aquí, también se va a ir por acá, va a regresar, ¿no? Entonces tenemos este síndrome que tenemos que tener en cuenta, un síndrome cardiorrenal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Simplemente es fácil, cardiorrenal, que el problema cardíaco me ha dado un AQI, o que el AQI me ha dado un problema cardíaco, o que los encontraste a los dos ya mal. Queda. Nada más. Quédate con eso. Entonces vamos a tener los siguientes tipos.
Primero, deterioro agudo de la función cardíaca que produce un daño y disfunción renal aguda, ¿no? Ya, o sea, el problema cardíaco me ha dado un aquí. En el tipo 2, los dos son crónicos, ¿no? Anomalías crónicas tanto cardíacas, insuficiencia cardíaca, que va a dar una disfunción renal crónica, se va a volver crónico. Y en el tipo 3, deterioro agudo de la función renal, que me va a dar un deterioro de la función cardíaca. En el tipo 4 ya va a ser una renal crónica, que me va a dar una enfermedad cardíaca. Y la 5, alguna condición sistémica, por ejemplo, una cirrosis, te puede agarrar al corazón y a la vez al riñón. Ya está, los encontraste los dos. Listo. Siguiente. Ahora nos tenemos que recordar otra vez de fisiología de nuestros vasodilatadores. A ver, no sé si pueda. No me deja. A ver, bueno. Nosotros tenemos que recordarnos de nuestro glomérulo. Recordemos que tiene una arteria eferente y una aferente, ¿no? A ver, no sé si me deje. A ver, no me deja. Ya. Recordemos de nuestras arterias. A ver, creo que la siguiente. Acá está. Ya, recordemos de nuestro glomérulo. Tenemos arteriolas aferente, una arteriola aferente y una arteriola eferente, ¿no? Recordemos que tiene que haber una dilatación de la aferente para que haya buena perfusión a mi glomérulo y se cierra un poco la eferente para que también quede una buena perfusión. Si esta se queda abierta, va a pasar más rápido la sangre y no va a poder filtrar, ¿no? O si esta se cierra, no le va a llegar sangre. Ya está, nada más. Entonces nosotros tenemos que recordarnos cuáles son los vasodilatadores y cuáles son vasoconstrictores de mi arteriola aferente y eferente para poder encontrar qué es lo que pasa. Aquí nos recordamos que son vasodilatadores la acetilcolina, el óxido nítrico y la dopamina. Y aquí tenemos que tener en cuenta esto, las frontaglandinas C2, prostaglandina C2. ¿Sí? Simplemente me van a vasodilatar la arteriola aferente, la que está antes, ¿ya? Y la brecina, la eferente. Ahora, en los vasoconstrictores tenemos que, obviamente, la norepinefrina nos va a vasoconstrictir, ¿no? Aquí tenemos en cuenta la angiotensina 2. Ustedes se acuerdan de su sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya está. La angiotensina 2 es su receptor de angiotensina 1, de AT1, ¿no? Cuando llegue a la arteriola eferente, ¡pac!, la va a constreñir, pero la constriñe bien, bien constreñida. Pero en la aferente, un poquito, casi no le hace nada. Y bueno, la endotelina va a vasoconstricir y el tromboxano, ¿no? El tromboxano se libera en reacciones inflamatorias. Ok, entonces, ¿cómo te va a dar aquí? ¿Cómo te va a dar aquí? Tenemos por vasoconstricción, como dijimos, de la arteriola aferente, esta se te contrae o esta se te dilata demasiado. Y ya no va a poder filtrar, ¿sí? Ya no va a cumplir su función de filtrarte. Queda. Hasta ahí queda, estamos bien. Entonces, aquí nosotros nos recordamos de los AINES. A ver, chicos, ¿algunos se acuerdan cuáles son AINES? ¿Están llevando fármaco ya? Sí. A ver, AINES. Ya bueno, si no se acuerdan ustedes de los AINES, tú, ibuprofeno. No, ibuprofeno. El paracetamol no es una AINE, ¿ya? Ibuprofeno. Ibuprofeno, tu naproxeno, tu diclofenaco, ketorolaco, todos esos AINES, lo que van a hacer, ¿qué es? COX. Inhiben COX. ¿Y qué hace COX? COX va a terminar inhibiendo las prostaglandinas C2. Ya, te inhibe prostaglandina C2. ¿Y te acuerdas qué hacía las prostaglandinas C2? Ya está, ¿no? Vasodilatada la aferente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a vasoconstrigir la aferente, porque ya no lo va a vasodilatar. Ya está. Entonces hay que tener cuidado cuando tú le des o recetes AINES, ¿no? Y bueno, la otra es hipercalcemia, que obviamente sin más calcio va a haber mayor contracción muscular, ¿no? Y como sabemos, nuestras arterias tienen músculos, ¿no? Ya bueno. Luego la vasodilatación arterial eferente, hablamos de YECA y ARA2. YECA significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya está. Y el ARA2 son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto. Nos recordamos que la angiotensina, a ver, regresamos, recordamos que la angiotensina, los ARA2, ¿sí? Lo que hacen es vasoconstriñen
la arteriola eferente, ¿ya? Pero si tú las inhibes, se va a vasodilatar y va a pasar de frente, ¿no? Pasa de frente, ya no va a haber un buen llegado a nivel glomerular. Entonces, ¿qué hace el YECA? El YECA es una hidroxima convertida a angiotensina. La angiotensina 1 ya no va a pasar a convertirse en angiotensina 2. Sí, ya está, no va a pasar. Y si esto no se va a pasar, ¿qué va a pasar? El aldosterona, bueno, la angiotensina 2 no va a cumplir su función, y es el AT1. Ya está, y lo va a vasodilatar. El ARA2, que son los antagonistas receptores de angiotensina 2, ya no van a llegar al AT1, ¿sí? Es más, se van a ir por el AT2. Y el AT2 es todo lo contrario, eh, va a ser, va a ser vasodilatador, ¿no? Hasta te activa el óxido nítrico, va a ser vasodilatador. Ya está, esa es la forma que tú tienes aquí. Listo. Y la sepsis, ¿qué pasa con la sepsis? Y ya bueno, ya hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y la sepsis, en el caso de la sepsis, pasa lo mismo de lo que les dije del tercer espacio, pero se encuentra en la literatura de que dice que no hay una hiperperfusión, siempre hay hiperperfusión, pero lo que pasa es que como una sepsis es una reacción inflamatoria a nivel de todo el cuerpo y a nivel generalizado, lo que se va a liberar es óxido nítrico. Entonces este óxido nítrico lo que va a hacer es vasodilatar. Si todo se vasodilata, no va a haber una perfecta perfusión. Ya está, con eso tiene sepsis. Listo, ahora nos pasamos a una renal. Ya pasamos a una prerrenal, donde había una perfusión, ahora una renal. Tenemos que darnos cuenta que la renal es netamente riñón. El problema es tu riñón acá. ¿Entendido? El problema es acá tu riñón. Listo. Bueno, a la renal lo vas a encontrar como intrínseca o intrarrenal, dependiendo de la literatura que tú quieras agarrar. Ok, entonces, la insuficiencia renal intrínseca tenemos como, por cualquier parte que tú tengas aquí, ves en tu riñoncito, ahí puede haber un problemita, ¿no? Entonces tenemos estos vasos, recordemos que va a ser vasos finos y vasos grandes, ¿no? Hay una glomerulonefritis, ustedes ya llevaron a glomerulonefritis, vasculitis, ¿no? Un DIC, una coagulación diseminada, ¿no? La terotrombosis, pero tiene que ser acá, a nivel renal. La septicemia, que te va a hacer a nivel renal. Diferente a sepsis, ¿eh? Septicemia y sepsis son distintos. Septicemia significa que hay una bacteria dentro de tu sangre. Ya está. Y sepsis ya es una reacción generalizada, una inflamación. Ya queda. Y en vasos grandes, como puede estar acá el émbolos, trombosis de la vena y síndrome compartido. Y lo que nos importa y lo que les recalcaron mucho en la teoría es la principal causa de una insuficiencia renal intrínseca, que viene a ser la necrosis tubular aguda, principalmente isquémica, ¿no? La otra es la tóxica, que está más dada por medicamentos, ¿no? Y bueno, no hay que recargar, por ejemplo, a nivel intersticial, la que más resalta acá tiene que ser la glomerulonephritis intersticial, ¿no? Una nefritis tubulointersticial, ¿no? Eso también tenemos que recordarnos que va a ser similar como una glomerulonephritis primaria, donde va a ser autoinmune y pum, pero ya no te va a atacar al glomérulo, ¿no? Sino a los túbulos. Pero al intersticio, ¿no? Pues intersticio. Y bueno, entonces aquí nos vamos a centrar un poco de la necrosis tubular aguda isquémica. Ok, nos vamos a una necrosis tubular aguda. Para que haya necrosis tubular aguda, tú tienes que principalmente haber habido una hipoperfusión. O sea, tu AQI renal te puede llevar o te va a llevar a una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estos dos lugares, estos dos textos que he sacado son del Harrison y una del Manual de Washington de especialidades en nefro, que es prácticamente lo que he dicho, ¿no? Que los riñones son el sitio, unas regiones que tienen las regiones más hipóxicas, que viene a ser la médula, ¿no? La corteza está muy bien profundida y la médula es muy baja perfusión, ¿no? Entonces va a ser muy vulnerable a un daño isquémico. Si va a haber una hipoperfusión,
La médula, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar con la médula? Lo que pasa es que la médula va a liberar esos leucocitos, esos endotelios. Lo que va a intensificar es que haya un proceso inflamatorio y va a haber una disminución de la corriente sanguínea en el segmento metabólicamente muy activo. Más activo, ¿cuál es? El S3, el segmento 3 del túbulo proximal, que va a depender del metabolismo oxidativo para su supervivencia. Entonces, como es muy metabólico, se va a terminar. Del túbulo proximal. Acá tenemos nuestras células del túbulo proximal, recuerda que son cúbicas, ¿no? Con sobre de cepillo, ¿no? Ya. Y como ver isquemia, van a ir cayéndose. Se caen, se caen, se caen, se caen, y que lo van a obstruir. Van a obstruir. Y todo lo que va a pasar por acá, por el glomérulo, va a regresar. Y cuando regresa, ¿cómo le llamamos? Baclic. Listo. Ya está. Necrosis tubular aguda. Queda. Y cuando va a llegar acá a nivel glomerular, obviamente va a afectar a la filtración glomerular. Listo, y no va a filtrar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber primero una isquemia renal, va a haber cambios glomerulares hemodinámicos, acá nos indican de una contracción esangial, una vasoconstricción, una congestión medular, va a haber disminución de oxígeno en médula externa, ¿no? Pero lo que nos importa es esto, el daño tubular, obstrucción tubular, va a haber el backleak, y todo eso nos va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Listo. Entonces, eso es lo que te dice el Harrison. Este es tu resumen de necrosis tubular aguda. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una hipoxia, ¿no? Entonces, va a haber una hipoperfusión. A nivel tubular va a haber una destrucción del citoesqueleto. Las células van a perder su poralidad. Va a haber apoptosis, necrosis, ¿no? Se van a ir muriendo, se van a descamar, van a generar una obstrucción tubular y va a haber una fuga retrógrada del Baclic. Ya está. Y esto todavía va a generar más proceso inflamatorio, ¿no? Aparte del que ya había por la isquemia. Entonces, a nivel microvascular, ¿qué va a pasar? Va a haber vasoconstricción en respuesta a la endotelina, adenosina, angiotensina 2, trombosana 2, leucotrienos, actividad y antibiótico simpático. Va a disminuir la vasodilatación en respuesta al óxido nítrico, rostalina C2 y quinidina, ¿no? Entonces va a haber un daño estructural de las células del endotelio, músculo liso y de fibrosis en vaso. Ya, esto nada más, o sea, va a empeorar las cosas. ¿Ya? Eso tiene que dar. Y bueno, sigamos. Entonces va a tener 4 estadios. La necrosis tubular va a tener 4 estadios. La iniciación, que va a ser una iniciación que va a dar necrosis. Bueno, la iniciación va a ser la necrosis, luego va a tener una extensión, ¿no? Ya va a tener mi daño, que va a haber un proceso inflamatorio, que va a agravar la situación. ¿Ya está? Luego va a ser un mantenimiento, o sea, periodo de migración y proliferación celular. Va a haber una fase periódica. ¿Qué te quiero decir con esto? De que, como es aquí, como se puede volver a regenerar, va a empezar a volver otra vez a aparecer células, pero aún no están tan especializadas. Y va a haber un momento en el que todo se va a resolver, que esto se va a resolver el taponamiento que si no se va a resolver, y va a pasar lo que es la urea. Y la urea tiene un efecto osmótico horrible, va a jalar todo, pero como no está bien especializadas aún tus células, va a haber un efecto osmótico de la urea, o sea, vas a orinar mucho, poliuria, ya está. Y entonces al final ya se va a reparar todo, el epitelio tubular se diferencia, restaura su pluralidad y recupera su arquitectura. Listo. Okay. Ahora, también dije que se formaban por fármacos, entonces son todos los fármacos que ustedes tienen que tener en cuenta para tener una necrosis tubular aguda, ¿no? La defovir, aminoglucósido, nefrotiricina B, ciclovir, sulfa, cisplatina, medio de contraste, metales pesados, ¿no? Y esos son los fármacos en necrosis tubular aguda. Ya están. Ahora, algo que a ustedes les va a servir mucho es esto de cómo diferenciar prerrenal y renal a nivel de laboratorio, ¿no? ¿Cómo les va a ayudar eso a nivel prerrenal? Principalmente lo que te vas a fijar acá es en la fracción excretada de sodio, el FeNA, FeNA le llamamos nosotros, FeNA dice acá, ¿ya? Esto nos va a decir mucho, que puede ser prerrenal o puede ser renal, ¿ya? Nosotros recordemos que cuando hay prerrenal, si el problema es prerrenal, tu riñón siente que no le llega sangre, ¿qué empieza a liberar? El sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Por qué? Porque siente que no hay agua, siente que no hay sangre. Entonces yo digo, ya ok, libero mi sistema renina angiotensina aldosterona y la aldosterona va a empezar a absorber más líquido
y la angiotensina va a tener que vasoconstrictir la arteriola eferente, entonces se cierra y la cosa es que haya más perfusión renal. Eso es lo que trata de buscar, ¿no? Porque según ellos no hay. Ya está. Queda. Entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona? La aldosterona, ¿qué? Te absorbe sodio y con el sodio te absorbe agua. Entonces, la fracción excretada de sodio va a ser disminuida, va a disminuir por ese mismo sistema. Pero si en cambio es parenquimal, no va a haber ese sistema. Entonces, la fracción excretada de sodio va a ser más del 1%. Con eso ya está explicado todo. Tú te quedas con cuándo es renal, cuándo es renal. Esto ahorita nos van a preguntar, obviamente, bueno, si es que la pregunta sería raro, pero esto les va a servir. Recuerden el sistema renina-angiotensina-aldosterona que te va a explicar todo esto. Ok, ahora nos vamos a un poco algo más simple, nos vamos a la equiporrenal. Si tú dices equiporrenal, tú estás tratando de decir prácticamente de que hay una obstrucción. Listo. Se obstruye. ¿Está? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nos indica el Harrison que la azoemia porrenal surge cuando hay obstrucción del flujo de orina proveniente de ambos riñones o de un solo riñón funcional, ¿no? O sea, ¿qué te quiere decir? De que para que haya aquí y aquí, tiene que estar obstruido los dos riñones, los dos. Hasta más en casi la mayoría de los saquis tiene que ser problema en los dos riñones, porque el otro riñón puede solventar un riñón. Ya está. Queda. Entonces, ¿tú cómo puede haber un taponamiento? Por los cálculos, porque tienes un cálculo, tienes un coágulo sanguíneo, ¿no? Que mira, si te queda un cálculo, tapas, ya está. Un tumor, una fibrosis retroperitoneal, recuerda que el riñón es retroperitoneal, ¿no? Ya está, ese cálculo, listo. Tiene hipercalcemia, listo, queda. O en caso de los hombres, esto es algo muy común, una hipertrofia prostática, ¿ya? Hipertrofia benigna de próstata o hasta un propio cáncer. ¿Qué va a apretar aquí? A nivel de la uretra, ¿no? Ya está. Y bueno, puede haber una estenosis obstrucción de la sonda Foley. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, acá tus riñones siguen excretando, van a poder excretar, pero va a haber un punto donde todo esto va a regresar. Todo esto va a regresar. Va a aumentar la presión intraluminal. O sea, todo esto se va a regresar, va a regresar, va a regresar, va a regresar, va a regresar. Y cuando ya logres llegar a nivel parenquimal, hasta tus glomérulos, ya no van a poder filtrar más. Ya está. Eso es lo único que va a pasar. No va a poder filtrar. Listo, si ya no filtra, tienes aquí. Ya está, ya te dio todo aquí. Esa es la explicación. Listo. Y como último, es algo que les va a servir. La última parte es ver un aquí contra un RC. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente tú cuando estás o te viene un paciente, tú vas a pedir tu creatinina. Ya está. Encuentras tu creatinina alta. Pero como tú no tienes el basal para poder multiplicar o para ver si aumentó un 0.3, entonces no sabes si está en aquí o si está en enfermedad renal crónica. No sabes ni uno de los dos. Entonces, ¿qué vas a hacer? En ese caso, tienes que buscar otras formas, ¿no? Si decimos que el AQI es un proceso agudo, algo que te da forma súbita, en cambio el RC va a ser un problema crónico, podemos decir que si el AQI apareció así de la nada, ya pues va botando para aquí. Pero si es, por ejemplo, tiene alguna enfermedad anterior como diabetes, hipertensión, que me va a dar una enfermedad renal crónica, que va a cronificar la enfermedad. Entonces tú dices, ok, va a botar más con la enfermedad renal crónica. Porque ¿qué pasa en una enfermedad renal crónica? El riñón ya no sirve, básicamente ya no sirve. Y obviamente tu creatinina va a aumentar, va a estar aumentada tu creatinina. Entonces, pero en una aquí, la creatinina se aumenta de forma súbita, en un RC ya está aumentada la creatinina. Entonces, tú que ahí tienes que buscar una forma, ¿no? Entonces, tú te basas en los antecedentes o qué es lo que ha estado teniendo tu paciente. Dices, ok, mi paciente o vino así de la nada o él está normal, ¿no? Y bueno, o sea, ver más que todo una aquí es más fácil en una hospitalización que vas pidiendo cada vez creatinina y de la nada se te sube, ¿no? Ya está. Pero ¿qué es eso un inicio? Esto es algo que casi siempre se pregunta y es recordarnos de la otra función que tiene el riñón. Su otra función es endocrina y es la eritropoyetina. Tú ponte, si, ¿cuántos meses más son? ¿Cuántos días vive tu eritrocito? 120 días.
Ya está, tu eritrocito vive 120 días. Si vive 120 días, en 120 va a morir. Si tú tienes una aquí, si tú tienes una aquí, y te ha pasado 7 días, en 7 días no te van a morir todos los eritrocitos, pues. Tienen que pasar 120 días. Entonces tú en una aquí no vas a tener anemia. ¿Y cómo tiene que ser la anemia? La anemia va a ser normo, ¿no? Normocítica y normocrómica, ¿no? Pero si tú tienes una aquí, no va a haber anemia. O sea, la eritropoyetina, ok, no vas a poder producir eritropoyetina, pero aún no se te han muerto los eritrocitos. Pero en una enfermedad renal crónica sí. En una enfermedad renal crónica, como es de larga data, los eritrocitos sí se van a ir muriendo y va a haber un punto donde veas que es normo-normo. Veas una anemia normo-normo. O está muy al límite para volverse una anemia. Entonces, esa es la principal forma y es algo que les van a preguntar y siempre les va a servir para todo. Así que, ¿cómo lo vas a diferenciar? Por la parte endocrina del riñón. Si el riñón, si no ves anemia, bota más parque. Si ves anemia, bota más enfermedad renal crónica. Pero tienes que darte cuenta de todo lo demás. Si ha tenido una hemorragia, obviamente vas a tener anemia. Anemia que va a ser normo-normo. Pero ¿por cuál ha sido la causa? Por la hemorragia. Y eso te da un aquí. Pero si no hay nada, no hay nada, entonces tú piensas, ah, no, ha sido por mi enfermedad renal crónica. Y ya está. Bueno, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, normal, estoy aquí para escucharlos.